microorganismo y la multiplicación del microorganismo en la cavidad oral. O sea, primero ingresa, después coloniza, ¿m? Ingresa el microorganismo y cuando encuentra factores que le son funcionales, como encuentra nutrientes y factores físico-químicos que a él le permiten quedarse, se multiplica y coloniza esa superficie. Para poder colonizar, ustedes saben que la cavidad oral tiene factores que van a contrarrestar esta colonización y es importante saber que el microorganismo que puede permanecer y quedarse en la cavidad oral es aquel que presenta factores de adherencia. ¿Mm? Esos factores de adherencia son componentes o formas que son inherentes de cada especie microbiana que les permite quedarse en la cavidad oral. Estos factores de adherencia necesitan en el hospedador o algún tipo de receptor. Esto es como un mecanismo de llave-cerradura. Eso siempre ténganlo en cuenta. El microorganismo va a tener una llave y va a encontrar su cerradura en algún tejido del huésped, en algún receptor que presenta ese huésped que le va a permitir quedarse en ese sitio, ¿sí? Después vamos a abordar esto con mayor detalle. Eso es importante porque la adherencia es el factor de adherencia que es determinante para la colonización. Entonces, en el hospedador va a existir un receptor y en el microorganismo una adhesina. Generalmente, cuando a esta altura ustedes ya estudiaron lo que son los componentes facultativos de las bacterias, estas adhesinas son factores facultativos, componentes facultativos de la célula bacteriana que le permite adhesión. Después hay otros microorganismos que también pueden llegar a quedarse o permanecer en lo que se conocen como sitios protegidos y sitios retentivos. Lugares donde el mecanismo de arrastre de la saliva o del líquido crevicular son difíciles de llegar, son lugares de retención, como las fosas, las fisuras, la matriz de la biopelícula, después vamos a ver bien eso. Y todos estos factores luchan con las fuerzas de desprendimiento. ¿M? Es un mecanismo que le permite adherirse y resistir a las fuerzas de desprendimiento para poder colonizar y quedar. Después de la colonización, el microorganismo empieza a multiplicarse. Y esa multiplicación va a depender fundamentalmente de la disponibilidad de nutrientes, de los factores físico-químicos como el potencial redox y la temperatura. Acuérdense que cuando hablamos de potencial redox hablamos de la concentración de oxígeno que haya. Por supuesto, en un ambiente donde la concentración de oxígeno es escasa o nula, van a predominar microorganismos que son anaerobios estrictos y facultativos. Y si no hay oxígeno, o sea, el potencial de óxido de reducción es muy bajo. Cuando hablamos de potencial de óxido de reducción bajo, hablamos de escasa o nula concentración de oxígeno. Un potencial de óxido de reducción alto me está hablando de un lugar donde existe mayor tensión de oxígeno. En este caso, cuando no hay oxígeno, predomina una microflora anaerobia estricta, ¿sí? Y también va a depender de las interacciones bacterianas que existan entre ellos. Ustedes saben que cuando se va a instalar una microflora, tiene que competir con otras especies, una especie compite con otra para quedarse en un lugar, en un microambiente, y va a depender de cuál tenga mejor poder de adaptación su permanencia. ¿Sí? Siempre va a ganar la que está más apta para poder colonizar y quedarse en ese lugar. Volvemos a lo que es adhesión, que hoy definimos. Adhesión es un fenómeno de unión que se establece entre los microorganismos y el tejido del hospedador. Recuerden que esos tejidos pueden ser tejidos blandos o tejidos duros, como las superficies dentales, o también algún tipo de material, algún tipo de eh, prótesis o material que el paciente tenga en la cavidad oral. Esto le va a permitir la colonización. La adhesión es una ventaja que tiene el microorganismo para poder colonizar.
¿Qué es la agregación y coagregación? Son dos términos importantes también que vamos a manejar cuando hablemos de formación de la biopelícula oral. Son mecanismos mediante los microorganismos de igual o diferentes especies pueden adherirse entre sí, ¿sí? O sea, acá ya no estamos hablando de un microorganismo que se adhiere al tejido, a un receptor del tejido del hospedador, sino acá hablamos de microorganismos que reconocen un receptor y se adhieren a otro microorganismo. Y cuando esta adhesión se da entre microorganismos de la misma especie, hablamos de agregación. Cuando la adhesión se da entre microorganismos de especies diferentes, estamos hablando de coagregación. ¿Mm? Entonces, este fenómeno de agregación y coagregación es lo que permite la formación de microcolonias o acumulaciones en este estadio de colonización. Estos fenómenos también fortalecen y estabilizan la colonización eh, porque ayudan a que estos microorganismos puedan seguir multiplicándose y colonizando este sitio. Todos estos términos son fundamentales, ustedes lo comprendan, para después poder explicar la formación de la biopelícula dental. ¿Por qué? Porque cada uno de estos fenómenos se dan en distintos pasos de formación de la biopelícula dental. Primero la adhesión, después la agregación y después, en la maduración de la biopelícula, la coagregación. ¿Sí? Bien. O sea, Profe, vaya, disculpe, sí, ¿puede volver a repetir, por favor, agregación? agregación. Bueno, entonces, la agregación es un fenómeno de adhesión entre dos microorganismos de la misma especie. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a estos microorganismos. Por ejemplo, todavía no lo estudiamos, pero para que ustedes lo vayan conociendo. Si tenemos en la formación de la biopelícula dental la especie Streptococcus mutans, es un microorganismo que tiene adhesión, se puede adherir al esmalte dental. Si ese microorganismo que está adherido viene otro Streptococcus mutans y se adhiere a él, ¿sí? Es como que se reconocen entre los dos y se adhiere a él, estamos hablando de una agregación, ¿sí? Pero si esa biopelícula sigue madurando y viene otra especie diferente, como puede ser Actinomyces, por ejemplo, que es otra especie de microorganismo, otro género y otra especie, y se adhiere a ese Streptococcus mutans que ya está ahí viviendo, estamos hablando de una coagregación, ¿sí? Son formas de unión entre microorganismos. Y la adhesión es una forma de unión del microorganismo al tejido del hueso. ¿Está, ¿Está entendido? Sí, Bien. profe, muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las adhesinas? ¿Cuáles son las principales adhesinas bacterianas? Las adhesinas dijimos que son estructuras, ¿sí?, que tienen los microorganismos, son adaptaciones de ellas mismas que le van a permitir adherir. Entre los componentes facultativos o no obligados de las bacterias tenemos el glucocálix, que es una estructura de consistencia amorfa, que se deposita por fuera de la célula bacteriana, constituida muchas veces de sacáridos y polisacáridos, que le permite adhesión a los microorganismos. ¿Sí? El glucocálix es un factor no facultativo que le permite adhesión. La cápsula también le permite adhesión. La cápsula, por sobre todo, es relevante cuando hablemos de biopelícula periodontopatógena en microorganismos periodontopatógenos.
Las glucosiltransferasas, acá estamos hablando de enzimas, ¿m? Son enzimas, son exoenzimas, porque son enzimas que son liberadas por fuera de la célula bacteriana, que también tienen un papel importantísimo en la adhesión. Hay en los microorganismos que tienen fimbrias, ¿m? Pueden presentar en las puntas de sus fimbrias proteínas que fijan glucanos, ¿eh? Los glucanos son polímeros de glucosa, proteínas o glucoproteínas que se pueden fijar, que están en los microorganismos y pueden fijarse a la película adquirida. Proteínas también, como las anteriores, que son superficiales de la pared celular de las bacterias. ¿M? Hidratos de carbono que están localizados en la pared. Acuérdense cuando hablábamos también de la composición de la pared bacteriana, que por ejemplo las bacterias gram positivas tenían ácidos teicoicos y lipoteicoicos que tienen una carga negativa, que también intervienen en la adhesión bacteriana. En el caso de las bacterias gram negativas, los polisacáridos del antígeno O, ¿sí? Que son los polisacáridos que están en el lipopolisacárido que recubre la pared bacteriana de las gram negativas, y las fimbrias. Fíjense la cantidad de adhesinas que pueden presentar estos microorganismos. Estas adhesinas pueden ser propias de algún género bacteriano, de alguna especie. Algunos tienen más de un mecanismo de adhesión y por supuesto tener más de un mecanismo de adhesión le da una gran ventaja en contraposición con las que no tienen mecanismo de adhesión de poder colonizar y quedarse, ¿sí? Algunas tienen muchos mecanismos de adhesión, otras tienen pocos mecanismos de adhesión. Eso va a depender del género y de la especie bacteriana. Y por supuesto, las que tienen muchos mecanismos de adhesión son las especies que son clave en la composición de las biopelículas orales. ¿Sí? ¿Está? ¿Me siguen acá? Bien. Ahora vamos a ver, como yo les dije hoy, que esto es como un mecanismo de llave cerradura. Vamos a ver qué receptores o cómo es la cerradura que presenta el receptor, que presenta el huésped para que la llave pueda entrar. Los receptores son entonces compuestos que interaccionan con las adhesinas de las bacterias y estos compuestos son moléculas del hospedador, ¿sí? Son moléculas del huésped, ¿sí? Que pueden ser elementos celulares, proteínas y glucoproteínas, por ejemplo, cuando hablamos de la película adquirida, ¿eh? Esta película adquirida que proviene de la saliva, tiene proteínas y glucoproteínas que se depositan sobre la superficie, del esmalte dental, por ejemplo, de la mucosa, y le ofrece receptores a las bacterias. También hay sustancias que existen en el medio de origen celular, que son como la mucina y la fibronectina, y en las superficies lisas, a través de la película adquirida, que recubre estas superficies lisas, también ofrece una serie de receptores. También hay receptores en los tejidos blandos. Por ejemplo, la fibronectina es un receptor del tejido blando. Bien. ¿Cuáles son, ahora que vimos, receptor, adhesina, tipos de adhesión? Vamos a ver cuáles son los mecanismos de adhesión más conocidos. O sea, cuáles son las interacciones entre el receptor y adhesina bacteriana que son más conocidos en la cavidad oral. Este fenómeno, chicos, del que estamos hablando de adhesión de microorganismos, nosotros estamos abocados a ecología oral, pero esto ocurre en todas las mucosas del huésped. ¿Sí? En todos los nichos ecológicos que puedan existir en el cuerpo, ocurren fenómenos de adhesión. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de adhesión conocidos? El mecanismo de adhesión por ácidos lipoteicoicos, ¿sí? Y este mecanismo de adhesión por ácidos lipoteicoicos, ¿en qué tipos de bacterias se puede dar? Ahora que ustedes ya saben citología bacteriana. Gram positivas. Muy bien, en las bacterias gram positivas.
O sea que fíjense la función importante que cumple este componente en estas bacterias. La adhesión por glucanos, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de biopelícula cariogénica, ¿eh? Vamos a ver que esta adhesión, este mecanismo de adhesión es importantísimo en la conformación de esta biopelícula. Los glucanos son polímeros de glucosa que se forman alrededor de las bacterias y le permiten adhesión. ¿Mm? Adhesión por lectina carbohidrato. Este es un mecanismo de adhesión entre las fimbrias, ¿sí? Las fimbrias bacterianas y en los carbohidratos que puedan estar depositados en la película adquirida por ejemplo, de la superficie dentaria. Adhesión por unión proteína-proteína. También otro mecanismo que se puede dar a través de fimbrias y proteínas que están depositadas en la película adquirida en las superficies dentarias o también en las mucosas de la cavidad oral. Y el último mecanismo que podemos nombrar, que es también, hay un microorganismo muy importante que es profesor de las caries dentales y utiliza este mecanismo, que es el lactobacilo, que es el mecanismo de retención por atrape físico. En realidad, no llega a ser un mecanismo de adhesión porque no involucra ninguna adhesina ni ningún receptor. Este mecanismo es nada más aprovechar, por ejemplo, la matriz de una biopelícula que está formada o una zona retentiva para quedar atrapado físicamente sin tener ningún tipo de mecanismo de adhesión. Este mecanismo lo utilizan los lactobacilos. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Les voy nombrando microorganismos que vamos a ir viendo para que ustedes vayan familiarizándose con estos términos y entiendan por qué es importante conocerlos, para después entender eh, biopelícula cariogénica y biopelícula periodontopatogénica. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien, Sí, profe, seguimos. se entiende. Bien. Entre los mecanismos de adhesión, vamos a ver que hay también mecanismos que involucran cargas. ¿Eh? Ustedes recuerdan que las bacterias tenían en su superficie una carga superficial negativa. También las superficies que les pone el huésped a las bacterias tienen una leve carga negativa. Entonces ustedes me van a decir, sí, pero estas dos cargas que son iguales se van a repeler. Y realmente sí, se repelen. Pero en el medio existen iones, ¿m? Que provienen, por ejemplo, de la saliva y son iones positivos, como los iones hidrógenos y los cationes, por ejemplo, iones de calcio, que pueden estar disueltos en la saliva y hacen de puente, ¿sí? A- Achican o acortan la brecha e intervienen en esta unión, ¿sí? También las fimbrias, o el glicocálix bacteriano puede acercar esta brecha, achicar esta brecha y pueden unirse a la superficie dentaria, ¿sí? Acá esto representa la superficie dentaria. Esta es una forma de adhesión bacteriana, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? De fimbrias, un microorganismo que tiene fimbrias distribuidas en todo el cuerpo de la bacteria y fimbrias más largas, y fimbrias cortas y fimbrias más largas. Van a estudiar también ustedes después en microbiología que hay microorganismos que tienen más de un tipo de fimbrias, ¿eh? Como es Actinomyces o como es Fusobacterium, que tienen más de un tipo de fimbrias, entonces son especialistas en mecanismos de adhesión. Y acá esto me parece importante, este esquema, para que ustedes vean, y cuando estudien saliva, por ejemplo, cómo hoy hablábamos que hay factores que se contraponen a la adhesión, que impiden la adhesión de las bacterias, y cómo la inmunoglobulina A, que es un componente de la saliva que va a
evitar la adhesión bacteriana, se va a contraponer a la adhesión bacteriana, es una inmunoglobulina, va a formar, va a taponarlas, va a impedir que estas fimbrias puedan adherirse formando lo que se conoce como un tapón y tiene una actividad de aglutinina. Impiden que estas fimbrias puedan tener contacto con la superficie, entonces impiden la adhesión y facilitan el arrastre de estas bacterias. ¿Está? Las uniones lectina-carbohidrato es un mecanismo muy común y es un mecanismo importante de adhesión. Son aquellas que se establecen entre una determinada secuencia de azúcares, ¿sí?, y los péptidos de una proteína que es capaz de reconocer ese azúcar. El carbohidrato es el azúcar y el polipéptido o el péptido es la lectina. Una u otra molécula pueden estar tanto en el pueden funcionar como receptor o como adhesina. ¿Por qué? Porque puede ser que si esta es la bacteria, fíjense, esta es la bacteria, el carbohidrato esté depositado en su superficie. Por ejemplo, si la bacteria tiene glucocáliz. El glucocáliz está formado por hidratos de carbono o cadenas de hidratos de carbono. Y esta proteína puede estar en la película adquirida. Entonces, en este caso, funciona como adhesina receptor, donde el azúcar está en la superficie del microorganismo. Pero también, si es un microorganismo que tiene fimbrias, este péptido puede estar como constituyente de la fimbria y el azúcar puede estar depositado en la superficie dentaria. O también puede existir otra forma que ocurre también cuando se va conformando la biopelícula, donde tanto el carbohidrato como el, el, el glucopéptido, como la lectina, están uno depositado en la superficie de la película adquirida, otro en la superficie bacteriana como glucocáliz, y la lectina está en el medio oficiando de unión entre las dos. Fíjense todas las secuencias o las posibilidades de adhesión que existen en este mecanismo de adhesión. Este mecanismo de adhesión es muy común en la conformación de la biopelícula supragingival. ¿Sí? Bien. ¿Quién es el especialista en formar cadenas de carbohidratos? El Streptococcus mutans. Por eso es un microorganismo que está muy relacionado a la formación de la biopelícula y después está relacionado, por supuesto, a la enfermedad de caries. Otro mecanismo de adhesión es el de unión proteína-proteína, que suponen el reconocimiento mutuo entre péptidos. Ustedes saben que las proteínas son polipéptidos, entonces acá está involucrado ya no un azúcar y una proteína, sino dos proteínas entre sí. Y esto se da entre microorganismos que presentan fimbrias y las proteínas ricas en prolina que son constituyentes de la película adquirida. ¿Sí? Los primeros colonizadores en la formación de la biopelícula oral utilizan este tipo de mecanismo de adhesión. ¿Sí? Microorganismos que tienen fimbria, por ejemplo, el Streptococcus mutans, es otra vez está involucrado en este tipo de adhesión porque tiene fimbria. Y en la biopelícula supragingival, por ejemplo, actinomyces también. Y en la subgingival, que también vamos a estudiar después, hay microorganismos como Fusobacterium, que tienen importantes mecanismos de adhesión porque tienen fibra. Fuso tiene dos tipos de fibra. Bueno, este es otra vez otro esquema. Fíjense
las posibilidades de adhesión que hay. Esta es la película adquirida, esta es la superficie dentaria. La biopelícula adquirida, ustedes saben que es una película que queda depositada en las superficies, tanto las superficies duras como blandas de la cavidad oral, y proviene de la saliva. La película adquirida tiene importantísimas funciones en la cavidad oral y una de las funciones importantes es que es necesaria para que se forme la biopelícula oral, ¿eh? Porque le ofrece una cantidad de receptores a las bacterias. Fíjense, este es un mecanismo de adhesión de, por ejemplo, como decíamos hoy, carbohidrato y proteína, o lectina, carbohidrato. Acuérdense que la lectina es un péptido. Esta es otra forma de adhesión, por ejemplo, proteína-proteína, donde acá están representados residuos proteicos y acá, por supuesto, los tipos de fimbrias del microorganismo. Este es otro esquema del mismo mecanismo de adhesión, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de adhesión mediado por ácidos lipoteicoicos, que hoy me dijeron bien ustedes que son constituyentes de la pared de las bacterias gram positivas. ¿Mm? Y no, por casualidad, los primeros colonizadores de la biopelícula. Los primeros colonizadores o iniciadores de la biopelícula son microorganismos gram positivos, en la biopelícula supragingival. Por ejemplo, ¿sí? Si tenemos, si esta es la pared bacteriana, ¿sí? Esta es la pared bacteriana y estos son los ácidos lipoteicoicos. Decíamos que tenía una leve carga negativa. Estas son las superficies dentarias, también ofrecen una leve carga negativa, una superficie electronegativa. Estos ácidos lipoteicoicos en presencia de iones, como yo les decía, calcio. El calcio es un ion que está muy involucrado en este tipo de adhesión porque tiene dos cargas positivas y pueden acercar la brecha de ambos lados. Ayudan a que este microorganismo pueda adherirse a esta superficie dentaria, acortando la brecha electrónica que existe, la brecha electrostática. Esta es una forma de adhesión que tienen las bacterias que tienen ácidos lipoteicos. El acercamiento entre iones de igual carga por el contacto con iones que están en el medio, como el ion calcio, de carga opuesta. El ion calcio acá ofrece es como un gancho, ¿sí? Como una cadena, el eslabón de una cadena que permite que estas dos, tanto la bacteria como la superficie del hospedador, se queden cercanas. Está bien. Bueno, esta es otra esquema también, que representan lo mismo. Y ahora vamos a ver qué es la unión mediada por glucanos. Hoy vimos en uno de los esquemas, pero esta unión es importante porque es un mecanismo de adhesión que se establece en la biopelícula supragingival y sobre todo con los microorganismos cariogénicos. Este mecanismo de adhesión permite establecer uniones muy selectivas entre las bacterias y la película adquirida. Fíjense que en todo el momento nombramos a la película adquirida. Fíjense que es una condición importante y necesaria para que se pueda empezar a formar, para que exista adhesión bacteriana o microbiana sobre los tejidos y para que pueda empezar a formarse la biopelícula dentro. El glucano, ¿sí? El glucano, así el nombre glucano, es un polímero de glucosa. Es un polímero que recibe el nombre de mutano cuando es formado por el Streptococcus mutans. Es muy poco soluble, es insoluble, no es fácil de degradar. Y cuando el estreptococo está presente en el medio y tiene mucho sustrato,
hidrato de carbono, forma mucha cantidad de este polímero. Las glucosiltransferasas son, así como el nombre lo indica, son enzimas que son secretadas por este microorganismo al exterior. ¿Sí? No son enzimas intracelulares, sino extracelulares. O sea que ellos lo secretan al exterior de donde están viviendo, ¿sí? Y son necesarias para poder formar estos mutanos. El Streptococcus mutans, cuando está en exceso de sacarosa, está teniendo mucho sustrato glucídico, libera estas enzimas al medio extracelular y forma este tipo de cadenas largas de glucosa que denominamos mutanos. Por otro lado, en el tejido del hospedador, en la superficie dental, en el esmalte, hay proteínas que pueden actuar como fijadoras de glucanos. Son proteínas que son de la película adquirida, están depositadas en la superficie dental y tienen la capacidad de reconocer a estos glucanos como llave cerradura y poder generar adhesión. Y esto es lo que ocurre. Fíjense el entramado que puede ocurrir cuando existe este mecanismo de adhesión. Esta es la superficie del esmalte. Esto representa los depósitos de película adquirida. ¿Mm? Acá tenemos representado en forma de coco. Vamos a ponerle nombre al Streptococcus mutans en forma de coco. Acá. Fíjense todas las combinaciones de adhesión o de mecanismo de adhesión que le permite la capacidad que tienen ellos de formar polisacáridos extracelulares. Por eso, cuando yo les pregunto en el final, ustedes no me saben decir que forman polisacáridos extracelulares, entro en depresión directamente, porque es un mecanismo importantísimo de adhesión. Entonces, el Streptococcus mutans puede formar polisacáridos extracelulares y liberar glucosiltransferasa. Acá está representado como esta cadenita, son los polisacáridos. Estas son unidades repetidas de glucosa, por ejemplo. Y esta, acá así representado, está la glucosiltransferasa. Si el polisacárido está depositado en la película adquirida, que tiene la capacidad del polisacárido de unirse a la superficie con la película adquirida, y existe en el medio también glucosiltransferasa, la glucosiltransferasa puede formar una cadena con el polisacárido, que está en el medio libre, el que está absorbido en la película adquirida, y unirse a la fibra del estreptococo. ¿Sí? Fíjense acá. También el estreptococo puede utilizar ese polisacárido extracelular que está formando parte del glucocálix y utilizar su glucosiltransferasa que va a reconocer restos glucídicos en la película adquirida. Y también puede coagregarse más estreptococos utilizando el mismo mecanismo de adhesión. Fíjense que todo esto va constituyendo la matriz de la biopelícula. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan, por favor, y les quede claro? Que este mecanismo de adhesión es importantísimo cuando hablemos de biopelícula cariogénica. ¿Por qué? Porque es Streptococcus el especialista en utilizar este mecanismo de adhesión. Glucosiltransferasa, él lo puede producir en mucha cantidad.
polisacáridos lo puede producir en mucha cantidad y tiene también fibra. O sea, es importante y necesario para después la conformación de la diabetes. Bien. Este es otro esquema que también está muy lindo, donde demuestra, siempre debe haber sustrato en el medio. Cuando hablamos de sustrato hablamos de azúcar. Y ese azúcar proviene de la dieta del paciente. El paciente consume azúcar que está disuelto en la saliva, está en forma de glucosa y fructosa. Acuérdense que la sacarosa es un disacárido, tiene glucosa y fructosa, y eso utiliza él para formar sus polisacáridos extracelulares y poder adherirse. Las lectinas son péptidos que pueden estar en la película adquirida y también en la punta de la fibra de los microorganismos. Y vamos al último mecanismo de adhesión, que hoy yo les decía que es por atrape físico, donde las bacterias aprovechan los lugares retentivos, que significa que sean lugares retentivos, lugares donde es de difícil arrastre, donde a veces el cepillado mecánico no es eficiente para arrastrar, justamente por la forma anatómica de estos sitios, y también la protección que ofrece la saliva y los líquidos de arrastre son ineficientes. Entonces, estos son bacterias que no tienen otra forma de adherirse y aprovechan estos sitios retentivos. Por ejemplo, ¿eh? Acá este esquema está muy gráfico. Por ejemplo, las bacterias que no tienen mecanismo de adhesión son arrastradas. Son arrastradas por la saliva, por ejemplo. Cuando se forma la biopelícula, se va formando, se van agregando microorganismos, solamente van a permanecer los que tienen mecanismo de adhesión. Los que no van a ser arrastrados. Pero si existe una zona retentiva como esta, el mecanismo de arrastre va a pasar de largo y aún así las bacterias no tengan mecanismo de adhesión, pueden quedar en estos sitios, por atrape físico. Este mecanismo de adhesión es utilizado por lactobacillus, que es un integrante en la biopelícula cariogénica, un progresor de las caries, pero no tiene ningún mecanismo. Este es otra vez un esquema que está donde hablamos de adhesión, coagregación y agregación, son las definiciones, donde también está representado acá la pieza dentaria, el microorganismo, sus adhesinas. Este es el mecanismo de adhesión por glucanos y mutanos, que emplea el Streptococcus mutans. Fíjense cómo va colonizando primero, agregándose, y acá ya hay una agregación y una coagregación, porque ya se va formando una matriz, un entramado que va a pasar a formar parte de la matriz de la biopelícula oral. ¿Qué estructuras se forman cuando las bacterias se agregan y se coagregan? Esto es muy gráfico porque lo pueden ver en el dibujo. Fíjense que cuando se establecen estos mecanismos de agregación y coagregación, por ejemplo, en este caso, cuando se agregan o se coagregan cocos, tenemos un coco que tiene fibras y reconoce, por ejemplo, receptores proteicos en otros microorganismos, pueden agregarse. Cuando es el microorganismo que ofrece las fimbrias para la agregación y coagregación es un bacilo, existe una diversidad de formas de coagregación, ¿sí? que pueden llegar a formarse. Por ejemplo, un bacilo con cocos, que se llama mazorca, esta forma de coagregación.
Cuando es un bacilo con bacilos, se llama cepillo, y cuando son bacilos y cocos, es una forma mixta, ¿sí? Bacilos y cocos. Todos estos mecanismos de agregación y coagregación se pueden dar en la biopelícula. ¿Mm? Fíjense, acá también volvemos a ver mazorca, eh, cepillo y mixta. Esto que está acá, que ven acá abajo, es lo mismo que vemos acá, pero es una fotografía de microscopía electrónica, o sea, esto es real. ¿Eh? Por microscopía, ¿m? se, se, se hizo un corte de la biopelícula y se ve cómo estas formaciones son parte de la vida de los microorganismos en las biopelículas orales. ¿Eh? O sea, estos son cocos que están adheridos entre sí y adheridos a bacilos en la formación de la biopelícula. ¿Cuáles son? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? ¿Me siguieron? ¿Están alguna pregunta con Sí, respecto profe. a esto? ¿Puedo seguir? Sí. Bien, Sí, profe. Ok. bueno. ¿Cuáles son los factores abióticos que van a regular la instalación de los microorganismos? Recién estábamos hablando de todos los factores de adhesión que eran componentes del huésped y del microorganismo que favorecían la colonización. Pero hay factores abióticos o físico-químicos que no son partes del microorganismo, sino son condiciones físicas que ofrece la cavidad oral como microambiente, que es la humedad, el pH, la temperatura y la concentración de oxígeno. Si estos factores no son eh, los, los factores necesarios para que se instale una especie, lógicamente esa especie no va a encontrar a este hábitat como propicio, ¿sí? O sea que va a depender de cada microambiente que ofrezca la cavidad oral, el tipo o el género bacteriano que se va a instalar. El nicho ecológico que se va a conformar va a depender de estas condiciones físico-químicas. Por ejemplo, en un lugar, como les decía hoy, por ejemplo, en el surco gingival, donde la concentración de oxígeno es muy escasa, la flora que se va a instalar va a ser flora anaerobia estricta. Por ejemplo, en un lugar donde el pH sea ácido, o en una biopelícula ácida, la flora que va a coexistir va a ser acidófila, ¿sí? También los factores nutricionales son importantes porque va a ser la fuente que le va a permitir obtener nutrientes para poder vivir, ¿sí? El microorganismo necesita nutrientes para obtener energía y poder vivir. Entonces, esas fuentes nutricionales pueden ser la saliva, ¿eh? que va a contener todos los componentes de la dieta, que va a consumir el huésped, el líquido gingival, que es un ultrafiltrado del plasma, es un líquido que baña el surco gingival y cumple una función importante como fuente nutricional y también como es un factor de oposición a los microorganismos, también porque actúa como en su función de arrastre e inmunitaria. Y las células epiteliales descamadas también son fuentes de nutrientes para nosotros. Estas fuentes pueden ser endógenas, exógenas cuando hablamos de la dieta, o interbacterianas. Las fuentes interbacterianas son, por ejemplo, cuando existe una especie que genera algún tipo de componente o de componente químico o de desecho que es aprovechado por otra y es utilizado como nutriente. Esto también es una interacción importante y ocurre en la biopelícula oral. Hay muchos microorganismos que producen, por ejemplo, ácidos grasos, producen ácidos grasos de cadena corta, que son utilizados por otros microorganismos como fuente de nutrición. Bueno, y acá, fíjense, este es un esquema donde nos muestra cómo hay microorganismos que aprovechan los desechos que
que generan otros, ¿eh? Por ejemplo, los lactatos, que son generados por Streptococcus, Actinomyces y Lactobacillus, son utilizados como nutrientes para otro género bacteriano que es la Bellonella. A su vez, la Bellonella produce hidrógeno, que es utilizado por Prevotella, Peptos, Streptos y Fuso. Estos a su vez producen dióxido y formato, que es aprovechado por Agregatibacter, Eikenella y Capnocitofaga, y Fuso, Prevotella y Porfiromona en el surco gingival producen una cantidad de componentes, ácidos grasos de cadena corta y componentes de amoníaco que son utilizados también por otras bacterias en la biopelícula subgingival. Todo esto, hoy habíamos dicho, o sea, vamos a volver al inicio. ¿Qué habíamos dicho hoy? Que ¿cuáles eran las características que tenían la microflora oral o la microbiota oral el ecosistema oral? Tenía tres características. ¿Cuál era la primera? A ver si se Variabilidad, acuerdan. profe. ¿Cómo? Variabilidad. Variabilidad. Bien. Variabilidad quiere decir que está en constante recambio, en constante movimiento. Por ejemplo, un paciente puede tener una microflora hoy y dentro de 15 días otra, ¿sí? ¿De qué va a depender esa variabilidad? De diversos factores. Factores que pueden ser inherentes de él mismo, ¿m? Como enfermedades, que el paciente padezca alguna enfermedad, por ejemplo, inmunosupresora, que padezca diabetes, que fume, que sea alcohólico, que tome antibióticos, por ejemplo, en manera constante, que el paciente inicie un tratamiento antibiótico muy largo, que esté sometido a algunas carencias nutricionales, hormonales, o que padezca de enfermedades como las leucemias, por ejemplo, que son inmunosupresoras. Todos estos factores son factores del paciente, del huésped, pero estos factores pueden hacer variar la cavidad oral, la microbiota de la cavidad oral. Pueden generar un recambio de la flora que estaba instalada por otra. Este recambio, que está relacionado a la variabilidad, se llama sucesión. Sucesión, cuando la sucesión, el recambio de un microorganismo por otro, está relacionado a factores del paciente, del huésped, estamos hablando de sucesión halogénica. Halogénica. Estos factores que nombramos recién son todos sistémicos, generales, enfermedades sistémicas que afectan todo el sistema, no solamente la cavidad oral. Pero también hay factores importantísimos que son locales, que solo afectan la cavidad oral. Por ejemplo, la mala higiene o la buena higiene. Un paciente que tenía mala higiene y después va al odontólogo, el odontólogo le enseña a cómo tiene que tener una buena técnica de cepillado y el paciente empieza a cambiar su flora, ¿sí? Para bien. ¿Por qué? Porque es un factor local. Él empieza a cambiar su higiene. O al revés, un paciente que tenía buena higiene deja de tener buena higiene y su flora también va a cambiar para mal. Presencia o ausencia de piezas dentarias. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a erupcionar los dientes. No es la misma flora la que tiene un bebé que es desdentado a la que tiene un niño donde ya empieza a tener dientes. La presencia o ausencia de prótesis, ¿eh? La saliva, el flujo salival, ustedes después van a ver cuando vean ese tema de saliva, que el flujo salival también puede afectar la instalación de la flora microbiana. El surco gingival, si el surco gingival se profundizó por un estado patológico inflamatorio o no. Todos estos factores van a hacer que esta flora cambie, para bien o para mal.
y esto se llama sucesión. Es lo mismo, sucesión es cuando se sustituye un microorganismo que estaba, un género bacteriano por otro. Cuando es por este tipo de factores, que son todos factores dependientes del huésped, se llama sucesión halogénica. ¿Sí? ¿Está entendido esto? ¿Es lo mismo Bien. sucesión que variabilidad? No, a ver, la variabilidad significa que puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque hay sucesión. ¿Está? Sí, profe, gracias. Es un juego de palabras, pero no significa lo mismo. Variabilidad es, ¿qué quiere decir? Cuando alguien es variable, cuando cambias, ¿eh? O dicen, esta profe es variable, hoy está bien, mañana está mal. Bueno, cambia su estado de ánimo. Acá lo que cambian son los microorganismos, es la flora, ¿sí? ¿Por qué cambia? Porque se sustituye un género bacteriano por otro, ¿sí? Bien. Cuando esta sustitución o esta sucesión, este recambio, se da solamente por factores que son inherentes. ¿Qué quiere ser inherente? Que son propios de los microorganismos. Acá no tiene nada que ver el huésped, sino son ellos mismos los que generan esta variación. Esta sucesión es autogénica. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores que ellos pueden cambiar y pueden y hacer que se sustituya un género bacteriano por otro? Generalmente factores metabólicos que ellos mismos generan. Puede haber subcompetencia por sustrato, ¿eh? Puede ser que se instalen dos especies, dos géneros bacterianos donde los dos compitan por un sustrato y va a ganar el más apto, ¿eh? El que más adaptabilidad tenga va a competir mejor por ese sustrato y va a persistir mientras que el otro se va a eliminar. La producción de peróxido, por ejemplo, hay bacterias que producen peróxido de hidrógeno como producto final, y ese peróxido es tóxico para otros géneros, entonces va a ir eliminando todos los géneros que hay a su alrededor. Hay bacterias que consumen el oxígeno del nicho ecológico, entonces esa consumición de oxígeno va a hacer que se empiecen a instalar flora anaerobia estricta cuando no estaban, ¿eh? Ese nicho contenía oxígeno, pero se instaló flora que consumió el oxígeno, entonces se van a empezar a agregar microorganismos que son anaerobios estrictos. Y algo muy, muy, muy gráfico de esto es, por ejemplo, la biopelícula cariogénica, cuando se instalan o proliferan microorganismos cariogénicos que empiezan a acidificar la matriz de la biopelícula porque producen ácidos, van a propiciar la instalación de otros microorganismos que también van a ser acidófilos, ¿sí? No se van a instalar microorganismos que no resistan el ácido, porque toda esa matriz va a ser ácida, entonces los únicos que van a poder vivir son ellos y otros microorganismos como ellos que toleren los ácidos. Todo esto es sucesión autogénica. Y cuando yo les pregunto, denme un ejemplo de sucesión autogénica en el final, ustedes se desconectan, parece, quedan así como... Y es fácil recordar que la maduración de la biopelícula es un claro ejemplo de sucesión autogénica. ¿Sí? ¿Está? ¿Está entendido esto, chicos? Sí, profe. Porque esta es una pregunta de parcial, de final, ¿eh? Y a veces es algo que es sencillo cuando lo entienden, ¿eh? O sea, cuando lo entienden y lo razonan sobre todo. Bien, seguimos. Bueno, hoy dijimos que había factores que favorecían la instalación de los microorganismos, como el potencial, oxidorreducción, la humedad, los nutrientes, todo lo que le ofrecía la cavidad oral como factores que son apetencia para los microorganismos, pero también hay mecanismos de defensa de la cavidad oral. Dentro de estos mecanismos de defensa, vamos a nombrar componentes de lo que es la inmunidad. ¿Ustedes saben lo que es inmunidad? ¿Ya estudiaron inmunidad? Chicos, ¿saben lo que es inmunidad? ¿Qué es la inmunidad?
¿Cuándo nosotros estamos inmunes a una enfermedad, por ejemplo? Por ejemplo, cuando nos vacunamos. Cuando nos Son, vacunamos, muy bien, son las defensas bien, de nuestro cuerpo. son las defensas. Exacto. Todos los órganos, células y líquidos que son componentes de la inmunidad conforman el sistema inmunitario y nos defienden de diversos factores, y entre esos factores están los microorganismos, ¿sí? Entonces, esos componentes de la inmunidad están representados en todos los tejidos del cuerpo y la cavidad oral no queda exenta de eso. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son estos componentes que representan la inmunidad en la cavidad oral? Tenemos en la inmunidad inespecífica, que es la inmunidad que no tiene memoria y es inespecífica, por ejemplo, la integridad de la mucosa, ¿eh? Así como la integridad de la piel es una barrera importante, la integridad de la mucosa es una barrera muy importante para evitar el ingreso de microorganismos a los tejidos. El mecanismo de descamación celular, la saliva, que tiene un mecanismo de arrastre, que tiene inmunoglobulina A, eso ya lo van a ver, y componentes de la inmunidad específica, todo el tejido linfoide que está depositado en la cavidad oral, los ganglios linfáticos y las inmunoglobulinas que están presentes, la G y la M, que son componentes del líquido crenicular. ¿Sí? Bueno, acá están los componentes de la saliva, que ustedes lo van a ver bien cuando den la clase de saliva, pero podemos nombrarlos componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Dentro de los componentes orgánicos hay sustancias como las lisosimas, por ejemplo, que rompen las paredes bacterianas también, que son antibacterianas, ¿eh? La mucina, eh, bueno, todos componentes de la saliva. ¿Mm? Las funciones de la saliva es importante. Esto no me quiero explayar porque esto es un tema que ustedes lo van a hablar, pero dentro de las funciones antibacterianas de la saliva podemos nombrar a la acción mecánica de arrastre. También tiene factores de la coagulación, tiene acción amortiguadora, acción remineralizante que está relacionada a las caries, la amortiguadora también. Tiene acción inmunitaria específicamente a través de la inmunoglobulina A. También puede tener inmunoglobulina M y G, pero no proviene de la glándula salival, sino proviene del líquido crenicular. Tiene acción antibacteriana porque tiene enzimas antibacterianas como la lisosima, la lactoferrina, la lactoperoxidasa. Estas tres enzimas actúan directamente sobre las bacterias, o sea que las inhiben. Y hablando del otro líquido prevalente en la cavidad oral, que no es la saliva, que es el líquido crevicular, también el líquido crevicular tiene una acción importante inmunológica y contrarrestando la instalación de microorganismos. El líquido crevicular tiene su origen, no es una glándula, no tiene origen glandular, no es una secreción, es un ultrafiltrado de las arteriolas que irrigan la gingiva, ¿sí? Baña esta zona, que es la zona del surco gingival, ¿eh? Está conformado está limitado por el esmalte, la gingiva, tiene una composición que como es un ultrafiltrado del plasma es muy similar al plasma sanguíneo, tiene elementos celulares de la inmunidad como neutrófilos y linfocitos, tiene bacteriocinas, enzimas lisosómicas, albúmina, hemina, fósforo, calcio, factores del complemento. ¿Sí? Y tiene una función principal en el surco gingival, que es este nicho que se establece acá, este microambiente que es del surco gingival y es un ambiente muy particular donde se está la flora muy particular, después lo vamos a estudiar en detalle. Tiene una función mecánica de arrastre y también inmunológica. Y también es una fuente de nutrientes para los microorganismos.
Esto vayan manejándolo ya, por favor, porque es importante cuando vemos biopelícula que ustedes tengan estos conocimientos, ¿sí? El líquido crevicular es una fuente de nutrientes para esta microflora que se va a instalar acá en el surco gingival, formando parte de lo que se conoce como biopelícula subgingival. ¿Cuáles son los factores antagónicos bacterianos? Factores entre ellos, entre sí, entre género y género, compiten por un mismo nicho. Competencia por receptores para la adhesión, porque el que llega primero ocupa los receptores y el que llega último se queda sin. Esa es la verdad, ¿eh? Los que primero llegan van a ocupar los receptores que están disponibles. Competencia por sustratos. Tiene ventaja ecológica los microorganismos que están mejor dotados enzimáticamente, y eso es lo que hoy yo les decía. El que mejor está dotado para sobrevivir es el que se va a quedar. ¿Y cómo el microorganismo tiene mejor viabilidad? El que tiene mejores enzimas o carga enzimática. El que está mejor dotado enzimáticamente va a ser el que va a poder sobrevivir mejor en un nicho ecológico. Y también, en el caso de microorganismos que producen peróxido de hidrógeno, por ejemplo, hay algunas especies de estreptococo que hacen esto e inhiben la presencia de otros, ¿eh? Porque no todos tienen la capacidad de sobreponerse, por ejemplo, a estos productos de desecho. Bueno, y con esto no me quiero extender más, es un tema bastante largo y quiero que queden claros los conceptos. ¿Hay algunas preguntas, algo que les haya quedado en duda? Este es el momento de preguntar, chicos. Este es un tema que compartimos las dos unidades curriculares. Desarrollamos conceptos que ustedes van a necesitar para la unidad curricular de preventiva y para microbiología. ¿Sí? Profe, Sí. ¿este Power no van a subir al aula? Yo no sé, yo creería que si la doctora Sandra está de acuerdo, yo no tengo ningún problema que se suba al aula. No sé si alguien que grabó, yo no soy la administradora eh, de la sala. Si está grabado y la doctora está de acuerdo, se podría subir al aula, sí, ¿cómo no? Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, los libero, los dejo liberados. ¿Sí? Gracias, Rosenda, hermoso tu teórico. Ah, sí, Luis, no, por favor. Es bastante larguito, pero bueno, es importante, son conceptos básicos que les van a servir, por supuesto, a los chicos. Así que Muchas bueno, gracias. no, por Gracias, favor, profe, por la Silvia. clase. Ya. Buen No, día. Chao, por profe. favor, chicos. Hasta Chao, que tengan luego. buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta Hasta luego. luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe, que tengan buen día. Gracias. Igualmente, chicos, que sea buen día para ustedes también.